Navidad es dar y recibir con acción de gracias. Hechos 20:35. Es una sensación especial, es una sensación maravillosa cuando uno recibe un regalo inesperado, algo que no esperábamos, algo que ni nos pasaba por la mente, y llega una persona y dice, te traigo este regalo, hasta que se le salta la sonrisa, ¿no?, de su boca y se alegra, ¿no? Pero no solo cuando nos dan un regalo inesperado, una palabra de aliento, justo en el momento que la necesitábamos. La ayuda crucial de una persona en ese momento que necesitábamos la ayuda urgente. Recibir es agradable, ¿cierto? Diga conmigo, recibir es agradable. Sí, nos llena de ánimo, nos llena de gratitud, se nos hincha el corazón, nos sentimos felices. Sin embargo, hay una verdad profunda. Y es una verdad que ha sido confirmada por nuestro Señor Jesucristo, que afirma que dar es mucho mejor. Dígalo conmigo, dar es mucho mejor. Entonces, recibir es... ¿Qué era recibir? Se me durmieron. Recibir es agradable, dígalo, no tengan miedo. Recibir es agradable. Pero dar es mucho mejor. Muchísimo mejor o mucho mejor. Estén despiertos en el mensaje, porque si no los voy a dejar así, los voy a agarrar sorprendidos. Pero tenemos que entender este principio, ¿no? Recibir es agradable, pero de acuerdo a la versión de nuestro Señor Jesucristo, dar es mucho mejor. Ahora, no siempre aprendemos esta lección fácilmente. No siempre aprendemos a dar desprendidamente, generosamente. Muchas veces tenemos que pasar por procesos. Muchas veces tenemos que experimentar la carencia en nuestras propias vidas para aprender a valorar lo que es no solo recibir, que es agradable, sino más bien dar, que es mucho mejor. Personalmente he tenido que aprender esta lección con el tiempo. Puedo decir que uno estudia en la palabra de Dios, uno recibe enseñanzas, pero no siempre uno capta las lecciones hasta que el Señor hace algo y nos lleva a captar las enseñanzas de otra manera, de otro punto de vista. Y hablando de mí personalmente, aunque me era fácil compartir mi tiempo y energía para invertir en una persona en lo espiritual, por ejemplo, estar hablando a una persona que necesita consejo o simplemente que necesita ser escuchada, dedicarme a discipular a una persona aunque me tomara el tiempo que me tomara, invertir tiempo en visitar o compartir con hermanos, yo no tenía problema en ese sentido. Yo me daba en cuanto a lo espiritual y sin ningún problema. Pero debo reconocer que personalmente batallaba con dar en cuanto a lo material. Ahora usted me dirá, pastor, pues dar en lo material no es tan importante. Es más importante lo espiritual. Pero ¿sabe qué? Dentro de la obra de Dios es tan importante dar espiritualmente como también dar físicamente. Es una manera en que Dios también nos usa. Y yo tenía problemas con esto. Reconozco que hace años atrás pensaba más en mí que en los demás. Y gracias a Dios usó personas, usó circunstancias, y diría que en especial el Señor usó a mi esposa para moldear un poco esa actitud mía cerrada en mí mismo, esa actitud egoísta, y enseñarme el gozo de también ser generoso. Mi esposa vivía en una familia donde ellos nacieron con mayoría de carencias, ¿no? No había siempre de todo, tenían muchas carencias. Entonces tenían que valorar lo poco que recibían. Y a veces lo poco que tenían simplemente se iba. Y no era fácil en ese sentido. La mayoría saben que crecí en un hogar cristiano.
mayor de 5 hermanas, ¿verdad? 5 hermanas menores que yo. Y como yo era el mayor y como era el único hombre, Dios tuvo ciertos privilegios en mi vida adolescente y de juventud, ¿verdad? Tenía mi propio cuarto, era el mayor, entonces yo las mandaba a ellas en vez de que ellas me mandaran a mí. Y esas circunstancias me hizo tener ciertos privilegios, ¿no? Dentro de mi familia. Pero siempre uno encuentra la horma de su zapato. Y podría decir que Dios puso a Carolina para enseñarme esas cosas. Recuerdo que Carolina y yo íbamos a comer a algún lado y ella siempre quería de lo mío. Y yo le decía, ¿por qué si usted pidió de lo suyo? ¿Por qué quiere que yo le dé lo mío? Usted tiene lo suyo, yo tengo lo mío. Pero es que ella me decía, nosotros en nuestra familia compartíamos todo. Y era poquito, pero teníamos que compartir entre todos, ¿verdad? Yo me compraba mi helado y yo siempre compraba mi sabor favorito y le decía, ¿qué quieres tú? Bueno, ella se compraba su sabor favorito y ella siempre me decía, dame para probar el suyo. Y yo, ¿por qué quieres probar el mío si tú tienes el tuyo? ¿Verdad? Me costaba esa situación, pero debo decir que ya casi 20 años, tengo 20 años de estar con ella, de casado no, pero en toda nuestra historia tengo 20 años de compartir con ella. El Señor me fue enseñando a ser más generoso y me enseñó a compartir también a través de Carolina. Yo creo que en esto lo importante de entender es que Dios en su gracia nos va formando. Quien llegue a las cosas del Señor y pretenda que yo ya estoy bien y no tengo nada que cambiar, está equivocado. Y puede ser que ahorita no sienta que esté equivocado, pero como pastor le digo, si usted llega al Señor y piensa que todo está bien en su vida, que no tiene nada que cambiar, déjeme decirle en esta mañana, usted está equivocado. Porque en el caminar de nuestra vida en relación con el Señor nos vamos dando cuenta muchas veces de cosas que no están bien en nosotros. Y Dios va usando, Dios no lo hace de hoy para mañana, Dios va usando el tiempo y procesos y personas y situaciones para darnos a entender eso. Y en esta mañana la lección es que el dar no empobrece, sino que enriquece. Dígalo conmigo, el dar no empobrece, sino que enriquece. Y tenemos que entender que la Navidad es un recordatorio poderoso de esta verdad. ¿Por qué? Porque Dios dio o entregó lo más valioso que tenía a su Hijo. En rescate por usted, en rescate por mí. Y por eso usted y yo hoy podemos celebrar la Navidad. Porque Dios nos vio con amor, miró la necesidad que había en nuestro interior y decidió enviar a su Hijo para que nosotros fuéramos rescatados. La Navidad es una época que por naturaleza se celebra el acto de dar y compartir. Ahora, yo no podría decir que todos tenemos esa virtud. Y eso es algo que vamos aprendiendo. Y eso es algo en lo que el Señor nos va confrontando y también nos va enseñando. Porque definitivamente la Navidad debe tratarse de dar y compartir. Lo físico, pero mayormente lo espiritual. Y es un compromiso que tenemos delante de Dios. Nosotros como creyentes, más allá del comercio y de los tranques y de la algarabía de la gente y las compras compulsivas, nosotros entendemos que este tiempo nos lleva a mostrar al mundo el cambio que Cristo ha hecho en nosotros. Y de eso se trata la Navidad. Valoramos que Dios envió a su Hijo, repito, dándonos generosamente a su Hijo. ¿Para qué? Para que usted y yo aprendamos de eso y también demos generosamente a los demás. Así que en esta mañana permitamos que el Espíritu de Dios nos hable. Y que a través de las palabras que el apóstol Pablo compartió con los hermanos en Éfeso, nos lleve a recordar y aprender, ¿por qué no?, la enseñanza central de Jesús sobre la bienaventuranza de la generosidad. La bienaventuranza de la generosidad. Quiero que vaya conmigo ahí a Hechos 20:35 y leamos juntos
lo que la palabra de Dios nos dice. Dice así la Escritura. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Repito, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Señor, gracias por este tiempo especial por mis hermanos, con mis hermanos aquí en Bacamonte en nuestro servicio de celebración. Gracias por traernos aquí con bien. Y hoy estamos acá, Señor, deseosos de escuchar de ti, de seguir aprendiendo, porque no dejamos de aprender cuando se trata de nuestra relación contigo. Seguir aprendiendo sobre cómo eres tú, seguir aprendiendo sobre lo que quieres de nosotros. Y principalmente en este tiempo que podemos dar testimonio y aprovechar para dar y recibir con gracia. Dar y recibir con gracia en nuestro corazón. Y tal vez menos recibir y más dar. Ayúdanos a entender estos propósitos. Habla a cada corazón, Señor, y danos la humildad para tener un corazón generoso y dadivoso, así como tú nos has enseñado. En Cristo Jesús ponemos en tus manos este tiempo y depositamos nuestra vida. Te pedimos estas cosas. Amén. Y amén. Muy importante la frase final donde el apóstol Pablo dice, y recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado dar que recibir. Y es particular, porque si usted busca en la Biblia, usted no va a encontrar esa frase. Usted se va a Mateo, Marcos, Lucas, Juan y revisa, ¿dónde el Señor Jesucristo dijo esto? ¿Qué le pasó al apóstol Pablo que se inventó esa frase y dijo que la dijo el Señor Jesús? Hay dos cosas que son de mi pensar en esto. Una, ¿quién discipuló al apóstol Pablo? ¿Recuerdan? El Señor Jesucristo fue quien discipuló a Pablo. La palabra de Dios dice que por 3 años el Señor Jesucristo le capacitó, le entrenó en el ministerio, ya que él no pudo estar cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra. Una de esas. Y la otra es que podríamos decir que el compendio de todas las enseñanzas del Señor Jesús se podrían resumir en esta frase que aquí nos manifiesta el apóstol Pablo. Más bienaventurado es dar que recibir. Si usted escucha esa frase, ¿a quién la podríamos atribuir? ¿A quién más la podríamos atribuir? Solo a nuestro Señor Jesús, ¿no? Entonces entendemos las palabras que Pablo dice, aunque no encontramos, lejos de Hechos 20:35, no encontremos otro lugar donde el Señor Jesús se haya referido específicamente a estas palabras. Ahora, empezamos hablando de que damos porque hemos sido enseñados. Damos porque hemos sido enseñados. Un padre verdaderamente amoroso no le da a su hijo todo lo que quiere. Y hablando de la Navidad con mucha más razón, un padre amoroso no viene y complace a su hijo en todo lo que pide, todo lo que quiere, todos los juguetes, todos los regalos. Eso no manifiesta un padre amoroso. Un padre amoroso enseña. Un padre amoroso advierte. Un padre amoroso instruye a su hijo en el camino, haciéndole ver sobre el peligro inminente que puede enfrentar en la vida. Le prepara para las cosas que va a enfrentar en su momento. Pero al mismo tiempo lo equipa y le da herramientas para que este joven o este hijo se pueda proteger en las diferentes situaciones que va a enfrentar en el mundo. Ahora, cuando hablamos de Dios, podemos hablar de que Dios es un Padre realmente amoroso, porque Dios no nos pone todo fácil en la vida y simplemente va por la vida cumpliendo cada uno de nuestros caprichos. Pero Dios, a través de su palabra, a través de la vida de otros, nos ha enseñado y nos ha advertido y nos ha capacitado para las cosas que vamos a enfrentar en la vida. Nos capacita sobre el pecado y la
el mal que esto puede provocar en nosotros. Nos ha hablado sobre nuestro enemigo, las luchas que podríamos tener, los sentimientos que podemos experimentar que no vienen de Dios, como orgullo, egoísmo, envidias, rencores. Y en medio de esto Dios nos ha provisto y equipado de enseñanzas valiosas. Y más allá de esto, dice la palabra de Dios que nos ha dado el don de la salvación, para que podamos asegurar nuestras almas en Él. Así que Dios es un Padre amoroso y nosotros que somos padres podemos aprender también de Dios para realmente poder ser padres amorosos en la vida de nuestros hijos. Ahora Pablo les recuerda a los creyentes de Éfeso en el verso 31 y 32 que Él estuvo con ellos durante 3 años y les dejó amonestaciones hasta con lágrimas, dice. Pero lo hizo para protegerlos de las falsas doctrinas y de los peligros que podían enfrentar. Puede leer conmigo el verso 31 y 32. Dice así el libro de Hechos, capítulo 20. Por tanto, dice, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y dice el 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aquí el apóstol no solo recuerda cómo sirvió a los hermanos con lágrimas, con perseverancia y cuidando de ellos, sino que nos deja ver que gracias a la palabra de su gracia, ¿no?, esto permitió que los hermanos fueran sobreedificados. Y no solo esto, sino dar una herencia espiritual en la vida de ellos, que iba a correr por generaciones. Podríamos decir que el apóstol Pablo les enseñó que su vida no giraba alrededor de sí mismo, sino que él buscaba el bienestar espiritual y material de otros. Podemos decir también que la generosidad comienza con un corazón sensible a la verdad. Recuerde lo que le dije antes. Uno no puede decir que ya lo aprendió todo. Uno no puede decir que porque ya conoció al Señor Jesús, ya está entrenado y capacitado, porque no dejamos de aprender en el Señor. Pero cuando usted y yo tenemos un corazón sensible a la verdad, que es la palabra de Dios, eso nos vuelve personas generosas. Y cuando usted y yo, además de poner atención a la verdad que es la palabra de Dios, estamos pendientes de las necesidades de otros, realmente nos convertimos en personas así como nuestro Señor Jesús y como Pablo modela, personas que realmente atendían la necesidad de otros. La palabra de Dios siempre nos confronta, la palabra de Dios siempre da advertencias. Pero una de las cosas que nos deja claro la palabra de Dios es que la vida es frágil y que el tiempo es limitado. Y son 2 lecciones que usted y yo tenemos que aprender. En otro contexto de la palabra, el mismo apóstol Pablo dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y nos enseña a vivir con sabiduría y no neciamente. Entonces, al ver esto, hermanos, tenemos que entender definitivamente que ninguno de nosotros tiene seguro que va a haber el 2026, ¿cierto? ¿Alguno de nosotros puede asegurarlo? Ninguno. Estamos por 14 de diciembre y todavía faltarán unos 16, 17 días para que termine este año. Pero ninguno de nosotros puede atreverse a decir, yo voy a estar vivo el 1 de enero. Tal vez por fe podemos decir, por fe creo que voy a ver el 2026, pero no lo podemos asegurar. Entonces, hermanos, si aprendemos la lección de que la vida es frágil y el tiempo es limitado, ahí entendemos que hemos recibido la gracia de Dios. Pero más que ser un depósito de la gracia de Dios, hemos recibido la gracia de Dios, no para un beneficio propio, sino para ser canales de bendición en la vida de otros. Y hermano, de eso se trata la Navidad.
De eso se trata nuestro compromiso con Cristo. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona no es generosa? ¿Qué pasa cuando una persona no le gusta compartir? Y ya le voy a decir lo que decimos nosotros. ¡Wow! Esa persona sin corazón. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo no puede compartir un poquito de lo que tiene? No, qué barbaridad esa persona. ¿Cómo le falta generosidad? Y siempre tendemos a pensar que primero lo malo de la persona. ¿Por qué nosotros damos? ¿Por qué? Porque hemos sido enseñados. Entonces yo quiero que en esta mañana usted, cuando ve una persona que no es generosa, lo primero que piense no es mal de la persona, sino piense, esta persona es así porque no ha sido enseñada. Y cuando vemos eso, vemos el mundo desde otro punto de vista y vemos las cosas muy diferentes. Porque ya le digo, lo primero siempre es pensar mal de la persona y juzgar. Pero ¿qué si esa persona nunca fue enseñado? ¿Cómo va a saber que tiene que compartir? ¿Cómo va a saber que tiene que ser generoso? Ahora usted me puede decir, pastor, tuvo muchas formas de aprender. No podemos asegurarlo. Pero lo que quiero hacerle ver en esta mañana, antes de pensar mal de las personas, es mejor analizar un poquito más la situación y tal vez vamos a ver, esa persona es así porque no le enseñaron. Y esa es la razón. Ahora, en Navidad esto se hace más evidente. La gracia de Dios, sus regalos y su don inmerecido sobre nosotros. Porque celebramos porque Dios nos dio. No porque Dios fue egoísta o retuvo su bendición, sino que Dios a través de su Hijo compartió esa bendición con el mundo. Ahora, quiero que le pregunte a la persona que tiene a su lado, ¿a quién puedo bendecir con lo que Dios me ha dado? ¿A quién podemos bendecir con lo que Dios nos ha dado? Eso debe ser nuestro pensar en mente y corazón. ¿A quién podemos bendecir con lo que Dios nos ha dado? Dios nos ha dado tiempo, Dios nos ha dado recursos, Dios nos ha dado palabras, Dios nos ha dado atención. Y por eso decía en el canto, ¿cuántos ricos hay aquí? ¿Por qué? Porque déjeme decirle, nosotros somos ricos en el Señor. Y definitivamente hemos recibido mucho de Él. Dios nos dio la palabra de su gracia, que es la mayor herencia que podamos recibir. Y nuestro primer acto de generosidad espiritual que podemos dar a cualquier persona es compartir estas enseñanzas, es transmitir esta herencia espiritual a quienes aún no conocen del Señor Jesús. Ahora vuélvale a decir a su hermano que tiene a su lado, ¿a quién les vas a compartir de esta esperanza? Esta semana, ¿a quién le vamos a compartir de tanto que hemos recibido? ¿Sabe qué, hermano? Si usted ve alrededor nuestro, yo sé que hoy nos faltan hermanos, como cada domingo que faltan hermanos. Pero hay espacios que llenar. Y si llenamos los espacios, hay que traer otros, ¿no? Porque hay necesidad en el corazón de las personas. Y usted y yo somos llamados a cubrir esa necesidad. Amén. Amén. Continuamos. Damos porque hemos sido desinteresados. Y no me malentienda esta palabra, ¿no? Damos porque hemos sido desinteresados. Resulta que estaba un artesano esforzándose en hacer su escultura, esforzado en hacer su obra de arte. Y al terminar de su jornada, después de su esfuerzo y su dedicación a su labor como artesano, no solo tiene el dinero para comprar su cena y estar bien en lo que necesita, sino que también lo que él ha producido bendecirá a muchos más. Bendecirá a muchos más. Y cuando vemos esto, entendemos que Dios es nuestro proveedor. Y que cuando entendemos que Dios es nuestro proveedor, dejamos de aferrarnos a lo que tenemos. ¿Sabe qué en esto?
Cuando yo digo que Dios es nuestro proveedor, no solo porque nos da el arroz y los porotos y las lentejas y el pollo para comer cada día, sino que también Dios provee en nosotros dones. Y sabe que es lamentable cuando usted y yo tenemos dones y no los estamos poniendo al servicio de las demás personas. Podríamos decir que eso es algo trágico. Podríamos decir que eso es algo triste. Porque recibiendo tanto de Dios que no tengamos la capacidad de dar, eso es algo que deberíamos lamentar. Pero cuando entendemos que Dios es nuestro proveedor, cuando captamos realmente que la provisión de Dios no solo viene para nuestro beneficio, sino que yo soy el instrumento que Dios usa para que ese beneficio se multiplique a muchos otros más. Definitivamente es cuando dejamos de aferrarnos a lo que tenemos y aprendemos a compartir con libertad. Aprendemos a ser más allá, generosos más allá de nuestras fuerzas, como decía el versículo el viernes en el cuaderno espiritual. Pablo le recuerda a los hermanos, los versos 33 al 34, puede ver ahí en su Biblia, les recuerda que él no trabajó para enriquecerse de ellos, sino para sustentarse a sí mismo y compartir con los hermanos que tenían necesidad. Dice el verso 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, dice el apóstol Pablo. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y ahí el apóstol Pablo nos da el ejemplo que un verdadero creyente, un verdadero siervo de Dios, no va a buscar su propio beneficio. No va a andar codiciando lo que otros tienen o lo que otros hacen, sino que más bien vamos a trabajar y con el esfuerzo de nuestras manos, lo que Dios nos ha provisto, vamos a dar y vamos a poder contribuir con la obra de Dios, pero también con la vida de otros. Y esto es algo que glorifica a Dios. Podríamos decir que aquí vemos un doble propósito al trabajo: proveer para nuestra necesidad, pero no termina ahí, sino también tener que dar para bendición de otros. Y déjeme decirle, hermano, no solo la parte física, no solo la parte espiritual. De repente como cristianos pensamos que solo hay que ayudar en lo espiritual, no. También muchas veces van a ser necesario tomar nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestras energías para poder ayudar a otros. Y para eso tenemos que tener un corazón generoso. Dios nos pide evaluar cuál es nuestra motivación al trabajar. Dios nos pide evaluar para qué vamos a usar nuestros dones, en qué vamos a usar nuestros recursos. ¿Es solo para nuestra comodidad o para que podamos ser un instrumento de provisión a otros? Porque en verdad lo que tenemos debemos verlo no como algo que nos pertenece, sino como algo que Dios nos ha confiado. Amén. Algo que Dios ha puesto en nuestras manos para utilizarlo en beneficio de todos. La dependencia de Dios acá se muestra cuando compartimos sin temor, cuando realmente damos y tenemos un corazón dispuesto a esto. En esta semana, hermanos, pensemos de qué manera con nuestros ingresos, con nuestro tiempo, podemos bendecir a personas necesitadas en esta semana sin esperar reconocimiento, simplemente porque entendemos que dar es mucho mejor, así como lo dijo el Señor, que recibir. Y por último, en esta mañana, damos porque hay una mayor bienaventuranza. Damos porque hay una mayor bienaventuranza. ¿Cuántos acá han donado sangre? ¿Han tenido esa oportunidad de donar sangre? Ok. Levánteme su mano si ha donado sangre. Ok, varios hermanos. Bueno, yo lamentablemente en Costa Rica nunca pude donar sangre y aquí pues nunca he tenido la oportunidad. Lamentablemente uno de los requisitos que piden para donar sangre es no haber viajado en 6 meses y bueno, casi siempre eso me toca ahí y entonces no he tenido la posibilidad, pero no tengo ningún problema si tuviera que donar sangre, me gustaría hacerlo, es más. Pero una persona que dona sangre
Es un acto, podríamos decir, de un esfuerzo temporal. Además que dicen que es saludablemente bueno donar sangre, ¿no? Pero que tiene una pequeña molestia, ¿no? Solo el piquete que nos hacen ahí para meter la aguja y extraer y esperar el tiempo que haya que esperar para depositar su sangre. Pero en realidad es un esfuerzo temporal y una pequeña molestia. Ahora, la inmensa satisfacción que podemos experimentar al saber que con nuestra sangre salvamos la vida de otra persona, eso no tiene precio. Es un acto de amor, es un acto de humanidad, eso sí, ¿no? Podemos decir también que el gozo del dador es superior a la satisfacción del receptor. Porque cuando damos con un corazón correcto, dice la palabra de Dios que Dios es glorificado y podemos impactar la vida de otros. Ahora, piensa en esto, el Señor Jesucristo no dio 1 litro de sangre. El Señor Jesús no llenó una bolsita con su sangre. El Señor Jesús dio toda su sangre. Al punto que cuando metieron la lanza en su costado, lo que salía era agua y sangre. Porque había derramado toda su sangre por nosotros. La Navidad es una oportunidad única para que el mundo vea a Cristo reflejado en nuestra generosidad. Repito, no solo espiritualmente, aunque mayormente nuestra generosidad debe ser espiritual, pero también tenemos que estar dispuestos a dar físicamente. Y Pablo aquí nos reta en el versículo 35 a seguir el ejemplo de Cristo, ejemplo que también el apóstol Pablo había modelado en su propia vida. Él dice así, lea conmigo el verso 35. En esto, dice, os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Debemos estar más preocupados por lo que podemos dar a quienes Dios pone en nuestro camino que estar preocupados por lo que los demás nos pueden dar. Esa debe ser nuestra verdadera actitud de corazón. Para cerrar este mensaje, quiero hacerle entender que en Centro de Vida tenemos un estilo de vida que nos ha enseñado a dar. Y ese estilo de vida que tenemos en nuestro ADN de Centro de Vida, ese estilo de vida le llamamos SET. Significa servir, evangelizar y discipular. Quiero decirle que en esta mañana la mejor forma en que nosotros podemos bendecir a una persona es a través de SET. Es a través de servirla, de evangelizarle, llevándole las nuevas de Cristo y de enseñarle a caminar y a vivir para seguir al Señor Jesús. Por eso es tan importante para nosotros el discipulado, y si todavía no te has discipulado, necesitas conocer más del Señor y recibir este discipulado para aprender ese ADN de dar que Dios ha modelado en nuestra iglesia, en ese estilo de vida que tenemos en Centro de Vida. Nuestro reto, hermanos, es buscar intencionalmente oportunidades para dar. En lo espiritual, ¿cómo, pastor? Bueno, dando una palabra de ánimo, llevando las buenas nuevas de salvación a diferentes personas. Y la máxima muestra de amor, discipular a alguien. Dedicar mi tiempo a discipular, invertir en otra persona. Dar en lo material, ¿cómo, pastor? Bueno, ser generoso con personas que conocemos que tienen necesidad, ser generosos como hermanos de nuestra iglesia que tienen necesidad y ser generosos con cuanta persona el Señor ponga en nuestro camino. ¿Cómo podemos dar en tiempo y habilidades? Bueno, podemos dar nuestra ayuda a los débiles, o sea, aquellos que tienen alguna necesidad, sea espiritual, económica, emocional, de cualquier tipo. Dios ha puesto dones en nosotros para que seamos útiles y seamos de bendición a otros. Para cerrar en esta mañana, hermanos, la Navidad y cada día de tu vida es una oportunidad para honrar y glorificar a Dios a través del don que Dios te ha dado. ¿Y sabe cuál es el mayor don que Dios nos ha dado? La capacidad de ser generosos.
para ver al necesitado y ayudarle, para ver a esa persona que está afligido, que tiene una gran incertidumbre en su vida, que está perdiéndose, que su vida corre peligro, y nosotros correr al rescate para ayudar a esa persona. Esa capacidad Dios la ha puesto en nosotros. De todo lo que Dios te ha dado, ¿qué estás entregando a otros? Pregúntele a quien tiene a su lado. De todo lo que Dios te ha dado, ¿qué estás entregando a otros? Y recuerden, hermanos, que en Navidad honramos a Dios cuando damos con amor, tanto en lo material como también en lo espiritual. Así que preguntémonos, ¿cómo reflejará tu vida hoy la verdad de que más bienaventurado es dar que recibir? ¿Cómo podemos hacer eso evidente en nuestras vidas? Y amigo y amiga, en esta mañana, si aún no conoces a Jesús, el mayor acto de dar ocurrió en la cruz. Dios te ama tanto que envió a su Hijo para que recibieras la vida eterna. Ven a Jesús hoy y experimenta el amor abundante que el Señor Jesús quiere darte. Aprender a caminar y conocer a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar en pie y oramos.